¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. La nueva vida de Emma, aislada por 2 semanas en una celda pequeña con el inodoro y el baño dentro. Así es la nueva vida de la esposa del Chapo Guzmán en la prisión de Virginia, totalmente alejada del lujo que acostumbraba. Detenciones masivas. La patrulla fronteriza detiene a un grupo de más de 100 migrantes que acababa de cruzar la frontera. Las autoridades advierten que quienes crucen de forma ilegal serán inmediatamente deportados. Bajan las muertes. Las muertes por COVID caen un 16% en la última semana. Una importante bajada que se vincula a las vacunaciones. En todo el planeta las muertes caen un 20%. Emma Coronel ha pasado su segundo día en la cárcel. No ha recibido visitas y, según hemos podido saber, se encuentra en una celda en solitario con el inodoro y el baño dentro. Todo un contraste con su habitual forma de vida tan llena de lujos. Cristina Londoño se encuentra frente a esa cárcel. Cristina, las prisiones siempre son un infierno, pero ahora con COVID aún peor. Así es, José, imagínate, el confinamiento solitario es un castigo en todas las prisiones del mundo y aquí ahora por la pandemia es el punto de partida. Hablé largo rato con la portavoz de la oficina del sheriff, no quiso referirse exactamente al caso de Emma Coronel, pero le insistí varias veces si tenían algún momento recreativo o salidas al aire libre. Y llegó a ponerse frustrada conmigo y me dijo: señora, esto es una cárcel. Emma Coronel está acostumbrada a estar rodeada de gente a su servicio, arreglarse, destacarse como modelo y, según podemos ver en su página de Instagram, a sentirse reina. Imágenes muy lejanas a su nueva realidad de presa uniformada. Justo saliendo de la misma cárcel después de una semana detenido, Christopher le dijo a Telemundo que fue una pesadilla. Nunca apagan la luz, es muy difícil de dormir, todo es incómodo. Odió la comida, pero asegura que lo peor es la soledad. Lo que confirma Christopher Contreras es la mayor queja que le ponen sus clientes que han estado allí. Están encerrados, se sienten desesperados porque es como que están en solitario constantemente. Les dan 3 comidas básicas al día y pocos beneficios extra, como 1 hora de llamadas telefónicas gratis. Su familia les puede depositar dinero para comprar objetos que venden en la cárcel, suscribirlos a un periódico y enviarles no más de 10 fotos pequeñas. La cárcel no juega con favoritos, todos reciben el mismo trato. Las almohadas, las sábanas, o sea, las limpian, tienen un proceso para que todo esté desinfectado, pero ellos no le dan nada extra a nadie. En la celda hay un baño y un inodoro sin ninguna separación. Un vaso plástico para que te cepilles, te tomes agua cuando estás hacia adentro. La cárcel se negó a darnos información específica sobre Emma Coronel, pero nos dijeron que solo después de 2 semanas de aislamiento total, los detenidos pueden cambiar de unidad y lograr acceso a una visita virtual de 10 minutos a la semana, en las que no pueden participar más de 3 personas. El sitio del reclusorio dice además que le pueden llevar una muda de ropa para que use en corte o medicinas aprobadas por el centro de detención. En Alexandria, Virginia, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Qué vida tan distinta, ¿no? Hoy, al fin, el presidente de México entró en la polémica sobre si México pedirá la extradición de Emma Coronel y la dejará después en libertad, como hizo, como recordarán, con el general Cienfuegos. López Obrador asegura que no tiene todos los datos, pero que, aún así, cree que en el caso de Emma Coronel hay más pruebas que en el del general Cienfuegos. No tenemos información y corresponde en el último caso, lo de la esposa de Guzmán Loera, pues a la justicia en Estados Unidos. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no habían pruebas. El general Cienfuegos, recordarán, fue arrestado en Estados Unidos en octubre pasado, acusado de ayudar y proteger a grupos del narcotráfico, pero semanas después fue deportado a México y, al llegar a México, la Fiscalía General de la República decidió dejarlo en libertad por no haber encontrado pruebas.
El gobierno mexicano informó que desde el 2017 había una denuncia contra Emma Coronel por posibles operaciones en el país con dinero ilícito, mientras en la tierra del Chapo Guzmán su detención hoy está en boca de todos. Víctor Silva está en Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo ha reaccionado allí, querido Víctor, la población? Desde la cuna del cártel de Sinaloa, aquí las opiniones se encuentran divididas. Mientras unos creen que es una injusticia que Emma Coronel se encuentre detenida, otros esperan que le caiga todo el peso de la ley. Con rezos y cantos al santo de los narcos recibieron la noticia. La esposa del capo de capos está presa en una cárcel de Estados Unidos y las opiniones se dividen en esta tierra. Yo creo que no tienen las suficientemente pruebas para lo que están haciendo, y es una injusticia. Todo depende de la justicia, ¿no? Cada quien ahora sí, si le encuentran algún delito o algo, pues yo siento que está bien, ¿no? Pero para la justicia estadounidense, Emma Coronel enfrenta prisión preventiva por cargos vinculados al narcotráfico. Además, Noticias Telemundo confirmó que en México ya había sido denunciada desde 2017 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera le había investigado desde 2015 y había bloqueado algunas de sus operaciones financieras. Esa bandera está muy grande, ahorita no te... Mientras tanto, en esta escuela aseguran que se quedaron sin su mayor benefactora, pues afirman que Emma Coronel junto a los hijos del Chapo ayudaron a construir esta aula improvisada en una de las colonias más pobres de Culiacán. Sí, le doy gracias a Emma Coronel, sí, por haber alertado que había un problema aquí, que niños no estaban estudiando. Le agradecen las acciones pese a las graves acusaciones en Estados Unidos y México. Independientemente de todo lo que ellos sean, independientemente en lo que trabajen y todo, aquí estamos muy agradecidos con ellos. Así, en la tierra que fue residencia de la ex reina de belleza, Coronel es defendida por unos y juzgada por otros. En Culiacán, Sinaloa, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Mientras en la frontera sur, el cruce de migrantes no se detiene. En las últimas horas, más de 100 personas, entre ellas familias con niños en brazos, ingresaron a Estados Unidos por el Valle del Río Grande, en Texas. Edgar Muñoz está en McAllen. Edgar, cuéntanos, ¿cuál es la situación allí en este momento? Así es, José, esto no lo habíamos visto. La patrulla fronteriza en el sur de Texas sigue liberando a familias inmigrantes, pero su número ha llegado a tal proporción que ha colocado esto, lo que ven al fondo, carpas improvisadas en la calle. Estamos en McAllen, a una cuadra de la central de autobuses, y ha colocado esas carpas no para dormir, sino para hacer pruebas de coronavirus. También esta mañana, por la zona de Edinburgh, reporta la patrulla fronteriza que un grupo masivo de 100 migrantes cruzó la frontera de manera indocumentada, entre ellos padres con niños, niños solos, pero su número ha incrementado en los últimos meses. Hoy vimos en la central de autobuses de Brownsville un grupo de 60 inmigrantes y nos comentaron que los papás que traen niños con menores de 6 años los liberan y los que tienen más de esa edad los deportan a sus países. Vamos a escucharlo. Nosotros veníamos juntos, igual ya no sé de ella porque la mandaron para allá y allá están los cárteles. Ella está preocupada ahorita porque no haya qué hacer. ¿Por qué ustedes los dejaron y a tu hermana no? Porque el niño es menor de 6 años y mi sobrino hace poco había cumplido los 7 años, en febrero lo cumplió y así la mandaron. José, en estas carpas nos reportan las autoridades de la ciudad, detectaron 6 casos de inmigrantes con coronavirus, deberán permanecer en cuarentena antes de ser liberados. Regreso yo contigo. Edgar Muñoz, muchísimas gracias. La moratoria a las deportaciones ordenada por el presidente Biden ha quedado bloqueada indefinidamente. Así lo decidió el juez federal Drew Tipton, dando lugar a la demanda de Texas, que argumenta que la orden ejecutiva del presidente viola la ley federal e impone costos adicionales a ese estado. El juez Tipton, designado por el expresidente Trump, ya había bloqueado el mes pasado la moratoria, pero lo había hecho de forma temporal. El gobierno anunció que se plantea recurrir, dijo que su objetivo es revisar todas las prácticas del gobierno anterior y llevar orden y un sentido más humanitario al sistema migratorio. El proceso para que los solicitantes de asilo puedan ingresar a Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, ha sido muy lento. Finalmente, activistas llegaron al campamento de migrantes para comenzar los trámites. Isa Osorio se encuentra en esa zona de la frontera. Isa, buenas tardes. ¿Qué esperan ahora los migrantes?
José, buenas tardes. Pues la esperanza es que mañana estas puertas detrás de mí se abran y por ahí pasen los primeros 25 migrantes por el puente internacional Matamoros rumbo a Brownsville, Texas, y ahí comiencen el tan anhelado sueño por el que tanto han esperado. Emilia no puede contener la emoción. Ha pasado más de 700 noches durmiendo en el piso de una casa de campaña al lado del río Bravo. Y por fin ve cerca la posibilidad de pisar suelo americano. Ya esto va a acabar pronto, porque aquí lo más difícil es ver a los niños cómo sufren, eso es lo más triste, lo que más duele. Desde temprano, brigadas de organismos internacionales recorrieron el campamento para realizar un censo y colocaron a cada migrante una pulsera blanca con una letra y números. Significa carpa número 22 y 2 personas, yo y mi hija. También revisaron documentos para seleccionar a las primeras 25 personas que cruzarán en las próximas horas. Yo lo que quiero ya es salir de aquí, de esta cosa. Ya. En el campamento crece la expectativa, porque se prevé que sean los más vulnerables quienes pasen primero. Hay varias que están a punto de tener a sus bebés y ellas son prioridad. Las personas que tienen enfermedades crónicas. Una vez que los migrantes estén en suelo americano, los recibirán organizaciones civiles, estima esta abogada. Ya cuando CBP los procesa, libres. Bye bye. Por lo pronto se pide a los centroamericanos que ya no vengan a la frontera. Si alguien llega a la frontera o llega aquí o llega, no va a poder pasar y esto va solamente a ser un desgaste, un riesgo adicional. Hay al menos 25,000 personas que tienen casos activos del programa Permanecer en México, cuyos procesos podrían llevar todavía algunas semanas. En Tamaulipas, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Ahora hablamos del estado de salud de Tiger Woods, el astro del golf. Continúa recuperándose en un hospital de las múltiples fracturas sufridas al volcar su auto cerca de Los Ángeles. Pero como nos dice María Paula Ochoa, lo que se preguntan muchos es cómo afectarán estas lesiones su regreso al juego. Un día después del accidente que casi cobra su vida y tras una intensa cirugía, la estrella del golf ya empieza su recuperación. Gracias a Dios no fue peor. Si no estuviera abrochado con el cinturón, lo más probable hubiera muerto. Pero según su cuenta oficial de Twitter, está actualmente consciente, receptivo y recuperándose en su cama de hospital. Las bolsas de aire con manchas de sangre, el parabrisas hecho trizas, la parte delantera del vehículo destruida hablan de la magnitud del accidente. La velocidad va a ser una consideración en este caso, porque donde quedó el carro y donde empezó cuando cruzó la parte mediana de la calle son cientos de pies de distancia. El impacto fue tal que, según dijeron sus doctores en Twitter, sufrió heridas ortopédicas significativas en la parte baja de su pierna derecha. Múltiples fracturas abiertas afectando las partes superiores e inferiores de la tibia y el peroné, lesiones en los huesos de pie y tobillo, por lo que fue estabilizado con una vara metálica, tornillos y clavos. Según expertos en intervenciones como la que tuvo Tiger Woods, su rehabilitación tomaría meses, pero eventualmente podría regresar a jugar al golf. Este tipo de recuperación, por lo menos un año, hasta que podemos esperar ver a alguien regresando a su nivel de golf. Algo que alegra a José, aficionado al golf hace 30 años, para quien el Tigre ha sido una gran influencia. Aunque quizás no esté al nivel que estuvo él hace unos 10, 15, 20 años atrás, de todos modos sigue siendo una persona muy respetada. Y espera muy pronto verlo hacer un hoyo en uno. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. El número de nuevos contagios por coronavirus cae en todo el mundo por sexta semana consecutiva. Y no es el único dato alentador que está dando la Organización Mundial de la Salud. La cifra de muertes ha caído un 20% respecto a la semana anterior. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia, pero también desciende el número de personas fallecidas en un 16% en solo una semana. Esta caída del impacto del coronavirus coincide con una campaña de vacunación que aquí en Estados Unidos gana cada vez más intensidad. Sin embargo, hay miles de inmigrantes indocumentados que, a pesar de ser elegibles para recibir la dosis, todavía se resisten por temor a ser detenidos. Francisco Cuevas amplía.
Como vendedora ambulante, Maribel corre el peligro de contagiarse todos los días. Aún no es su turno para recibir la vacuna, pero tiene temor por ser indocumentada. Sí lo he escuchado de que no le están dando las vacunas a las personas indocumentadas. Hay un poco de temor acerca de eso. La administración Biden, gobiernos estatales y locales desde Nueva York hasta Los Ángeles, han sido claros que ser indocumentado no será obstáculo para vacunarse. Nosotros estamos aquí a servir a toda la gente, especialmente nuestros inmigrantes. Pero justamente lo contrario le pasó a Jesús Díaz cuando llegó al centro de vacunación en la Universidad de Texas, en Edinburgh. Le pidieron su número social. Ahí él dijo que no tenía número social y la persona encargada le dijo que esa vacuna solamente era para ciudadanos estadounidenses. Cuando el caso se hizo público, la universidad se disculpó y dijo que el centro de vacunación no siguió las pautas del estado de Texas, de que todo paciente es elegible y que a pesar de su residencia debe recibir la vacuna contra el COVID-19. Al negarle la vacuna a ciertas personas, especialmente sin documentos, pues nos hace más vulnerables. En Nueva York, trabajadores de restaurantes y de entregas ya pueden vacunarse, pero el miedo de muchos está obligando a llevar a cabo agresivas campañas de información entre indocumentados. Las personas que no tienen documentos y no cuentan con un seguro médico, les estamos dejando saber que la ciudad no necesita ningún tipo de pago y que no necesita ni requiere un seguro médico. La administración Biden ha dicho que no habrá operativo alguno de inmigración en sitios o clínicas donde se distribuyan las vacunas y que todo mundo se vacune independientemente de su estatus migratorio. Pero el temor continúa siendo un factor para que muchos no lo hagan. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y en cuestión de días puede haber una tercera vacuna disponible. La Administración de Medicinas y Alimentos ha concluido que la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson es segura y eficaz. La FDA ha indicado que la inyección protege en un 72% las infecciones moderadas y graves del coronavirus. Ahora un grupo de asesores independientes va a discutir este viernes si da el ok a la vacuna para su uso de emergencia. Aunque la FDA no está obligada a seguir su recomendación, se espera que sí lo haga, como ya ha hecho con las vacunas de Moderna y Pfizer. Y ya que estamos en el tema de la vacuna contra el COVID-19, vaya a nuestra página planificatuvacuna.com. Allí va a encontrar toda una guía de información sobre la vacunación relevante a donde usted vive. En México, la desesperación por vacunarse contra el coronavirus ha llevado a vecinos de la ciudad de Ecatepec a bloquear una avenida. ¡Vacunas! Unos 100 adultos mayores y familiares cerraron el paso de vehículos en una avenida para exigir la apertura de un centro de vacunación. Todo comenzó cuando decenas de vecinos pasaron la noche haciendo fila para inocularse, pero esta mañana fueron informados por las autoridades que ese módulo de vacunación no sería abierto. En Ecuador, al menos 79 personas han perdido la vida en los motines ocurridos en 3 cárceles distintas. Los violentos incidentes se desataron en forma casi simultánea en Cotopaxi, Guayaquil y Cuenca, en acciones que las autoridades atribuyen a una disputa de bandas criminales por el control de las prisiones. Con la ayuda de refuerzos militares y policiales, la situación ya había sido controlada en los 3 centros carcelarios, pero familiares de los detenidos aseguraban que seguían los asesinatos y reclamaban conocer el estado de sus seres queridos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.